Un product hacker que quiera ser un Jedi del growth necesita trabajar y controlar muchas herramientas, principalmente aquellas que le ayuden a entender el comportamiento de los usuarios y los motivos por los que vuelven. Algunas son tremendamente caras, pero pueden llegar a ser muy rentables, como es el caso de Amplitude o Mixpanel, mis dos herramientas de analítica favorita. Eso sí, la primera cuesta 2.000 euros al mes. Y si puedes permitírtelo, en serio, te lo recomiendo. De todas formas, no te preocupes. Al principio podemos utilizar Google Analytics y tunearlo para que nos sirva casi como Amplitude. Bueno, no como Amplitude, pero bastante bien. En Google Analytics podemos utilizar sus análisis de cohortes como métricas de retención. Lo encontraremos en Audiencia, Análisis de cohortes. Y aquí veremos una curva de retención que muestra el histórico por día durante los últimos 7 días. Esta métrica está agregada, de manera que Google Analytics hace la media entre todos los cohortes de cada día durante los días que le digamos. Por ejemplo, si medimos la retención de lunes a miércoles y el lunes tuvimos un 3%, el martes un 4% y el miércoles un 5%, Google Analytics nos indicará que tuvimos un 4% de retención, que es la media ponderada de estos 3 días. La mayoría de las herramientas nos van a dar la curva de retención de esta forma, pero tenemos que tenerla en cuenta para poder interpretar correctamente el comportamiento de nuestros usuarios. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de las apps tienen una retención mayor durante los días de la semana que durante el fin de semana, aunque esto depende directamente del tipo de aplicación que tengas tú. Recuerda que también debemos tener en cuenta la estacionalidad y cómo afecta específicamente a nuestra aplicación. Por ejemplo, las webs de viajes suelen tener mucho tráfico en verano y esto suele caer en septiembre y octubre. En el caso de herramientas como Amplitude y Mixpanel, podemos ver cada cohorte organizado en base a cuándo se produjo, de manera que si subimos una nueva versión, podremos ver sobre la curva cómo mejora o empeora. Pero en Google Analytics podemos hacerlo también gracias a los segmentos personalizados. Combinando el análisis de cohortes y los segmentos, podremos llegar a un nivel de detalle muy profundo en la compresión del uso de nuestra aplicación. Podemos, por ejemplo, calcular la retención de aquellos usuarios que llegaron a nuestra aplicación en una fecha concreta, o mejor, podremos medir la retención de los usuarios que capturamos a partir de una determinada campaña de marketing. Para ello, tendremos que crear un nuevo segmento personalizado que identifique a los usuarios que se registraron a partir de una campaña de marketing. Porque, como veremos más adelante, lo importante es captar usuarios que quieran utilizar nuestra aplicación. Todo lo demás no. Un product hacker que quiera ser un Jedi del growth necesita trabajar y controlar muchas herramientas, principalmente aquellas que le ayuden a entender el comportamiento de los usuarios y los motivos por los que vuelven. Algunas son tremendamente caras, pero pueden llegar a ser muy rentables, como es el caso de Amplitude o Mixpanel, mis dos herramientas de analítica favorita. Eso sí, la primera cuesta 2.000 euros al mes. Y si puedes permitírtelo, en serio, te lo recomiendo. De todas formas, no te preocupes. Al principio podemos utilizar Google Analytics y tunearlo para que nos sirva casi como Amplitude. Bueno, no como Amplitude, pero bastante bien. En Google Analytics podemos utilizar sus análisis de cohortes como métricas de retención. Lo encontraremos en Audiencia, Análisis de cohortes. Y aquí veremos una curva de retención que muestra el histórico por día durante los últimos 7 días. Esta métrica está agregada, de manera que Google Analytics hace la media entre todos los cohortes de cada día durante los días que le digamos. Por ejemplo, si medimos la retención de lunes a miércoles y el lunes tuvimos un 3%, el martes un 4% y el miércoles un 5%, Google Analytics nos indicará que tuvimos un 4% de retención, que es la media ponderada de estos 3 días. La mayoría de las herramientas nos van a dar la curva de retención de esta forma, pero tenemos que tenerla en cuenta para poder interpretar correctamente el comportamiento de nuestros usuarios. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de las apps tienen una retención mayor durante los días de la semana que durante el fin de semana, aunque esto depende directamente del tipo de aplicación que tengas tú. Recuerda que también debemos tener en cuenta la estacionalidad y cómo afecta específicamente a nuestra aplicación. Por ejemplo, las webs de viajes suelen tener mucho tráfico en verano y esto suele caer en septiembre y octubre. En el caso de herramientas como Amplitude y Mixpanel, podemos ver cada cohorte organizado en base a cuándo se produjo, de manera que si subimos una nueva versión, podremos ver sobre la curva cómo mejora o empeora. Pero en Google Analytics podemos hacerlo también gracias a los segmentos personalizados.
Combinando el análisis de cohortes y los segmentos, podremos llegar a un nivel de detalle muy profundo en la comprensión del uso de nuestra aplicación. Podemos, por ejemplo, calcular la retención de aquellos usuarios que llegaron a nuestra aplicación en una fecha concreta. O mejor, podremos medir la retención de los usuarios que capturamos a partir de una determinada campaña de marketing. Para ello, tendremos que crear un nuevo segmento personalizado que identifique a los usuarios que se registraron a partir de una campaña de marketing. Porque, como veremos más adelante, lo importante es captar usuarios que quieran utilizar nuestra aplicación. Todo lo demás no. Un product hacker que quiera ser un Jedi del Growth necesita trabajar y controlar muchas herramientas, principalmente aquellas que le ayuden a entender el comportamiento de los usuarios y los motivos por los que vuelven. Algunas son tremendamente caras, pero pueden llegar a ser muy rentables, como es el caso de Amplitude o Mixpanel, mis dos herramientas de analítica favorita. Eso sí, la primera cuesta 2.000 euros al mes. Y si puedes permitírtelo, en serio, te lo recomiendo. De todas formas, no te preocupes. Al principio podemos utilizar Google Analytics y tunearlo para que nos sirva casi como Amplitude. Bueno, no como Amplitude, pero bastante bien. En Google Analytics podemos utilizar sus análisis de cohortes como métricas de retención. Lo encontraremos en Audiencia, Análisis de cohortes. Y aquí veremos una curva de retención que muestra el histórico por día durante los últimos 7 días. Esta métrica está agregada, de manera que Google Analytics hace la media entre todos los cohortes de cada día durante los días que le digamos. Por ejemplo, si medimos la retención de lunes a miércoles y el lunes tuvimos un 3%, el martes un 4% y el miércoles un 5%, Google Analytics nos indicará que tuvimos un 4% de retención, que es la media ponderada de estos 3 días. La mayoría de las herramientas nos van a dar la curva de retención de esta forma, pero tenemos que tenerla en cuenta para poder interpretar correctamente el comportamiento de nuestros usuarios. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de las apps tienen una retención mayor durante los días de la semana que durante el fin de semana, aunque esto depende directamente del tipo de aplicación que tengas tú. Recuerda que también debemos tener en cuenta la estacionalidad y cómo afecta específicamente a nuestra aplicación. Por ejemplo, las webs de viajes suelen tener mucho tráfico en verano y esto suele caer en septiembre y octubre. En el caso de herramientas como Amplitude y Mixpanel, podemos ver cada cohorte organizado en base a cuándo se produjo, de manera que si subimos una nueva versión, podremos ver sobre la curva cómo mejora o empeora. Pero en Google Analytics podemos hacerlo también gracias a los segmentos personalizados. Combinando el análisis de cohortes y los segmentos, podremos llegar a un nivel de detalle muy profundo en la comprensión del uso de nuestra aplicación. Podemos, por ejemplo, calcular la retención de aquellos usuarios que llegaron a nuestra aplicación en una fecha concreta. O mejor, podremos medir la retención de los usuarios que capturamos a partir de una determinada campaña de marketing. Para ello, tendremos que crear un nuevo segmento personalizado que identifique a los usuarios que se registraron a partir de una campaña de marketing. Porque, como veremos más adelante, lo importante es captar usuarios que quieran utilizar nuestra aplicación. Todo lo demás no. Un product hacker que quiera ser un Jedi del Growth necesita trabajar y controlar muchas herramientas, principalmente aquellas que le ayuden a entender el comportamiento de los usuarios y los motivos por los que vuelven. Algunas son tremendamente caras, pero pueden llegar a ser muy rentables, como es el caso de Amplitude o Mixpanel, mis dos herramientas de analítica favorita. Eso sí, la primera cuesta 2.000 euros al mes. Y si puedes permitírtelo, en serio, te lo recomiendo. De todas formas, no te preocupes. Al principio podemos utilizar Google Analytics y tunearlo para que nos sirva casi como Amplitude. Bueno, no como Amplitude, pero bastante bien. En Google Analytics podemos utilizar sus análisis de cohortes como métricas de retención. Lo encontraremos en Audiencia, Análisis de cohortes. Y aquí veremos una curva de retención que muestra el histórico por día durante los últimos 7 días. Esta métrica está agregada, de manera que Google Analytics hace la media entre todos los cohortes de cada día durante los días que le digamos. Por ejemplo, si medimos la retención de lunes a miércoles y el lunes tuvimos un 3%, el martes un 4% y el miércoles un 5%, Google Analytics nos indicará que tuvimos un 4% de retención, que es la media ponderada de estos 3 días. La mayoría de las herramientas nos van a dar la curva de retención de esta forma, pero tenemos que tenerla en cuenta para poder interpretar correctamente el comportamiento de nuestros usuarios. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de las apps tienen una retención mayor durante los días de la semana que durante el fin de semana, aunque esto depende directamente del tipo de aplicación que tengas tú. Recuerda que también debemos tener en cuenta la estacionalidad y cómo afecta específicamente a nuestra aplicación. Por ejemplo, las webs de viajes suelen tener mucho tráfico en verano
y esto suele caer en septiembre y octubre. En el caso de herramientas como Amplitude y Mixpanel, podemos ver cada cohorte organizado en base a cuándo se produjo, de manera que si subimos una nueva versión, podremos ver sobre la curva cómo mejora o empeora. Pero en Google Analytics podemos hacerlo también gracias a los segmentos personalizados. Combinando el análisis de cohortes y los segmentos, podremos llegar a un nivel de detalle muy profundo en la compresión del uso de nuestra aplicación. Podemos, por ejemplo, calcular la retención de aquellos usuarios que llegaron a nuestra aplicación en una fecha concreta. O mejor, podremos medir la retención de los usuarios que capturamos a partir de una determinada campaña de marketing. Para ello, tendremos que crear un nuevo segmento personalizado que identifique a los usuarios que se registraron a partir de una campaña de marketing. Porque, como veremos más adelante, lo importante es captar usuarios que quieran utilizar nuestra aplicación. Todo lo demás